Muy bien, el día de hoy pues vamos a hablar específicamente de lo que sería em, la identificación de los signos y síntomas en temas de una intoxicación. Son aspectos generales, ¿verdad? Lo que vamos a conversar, así que por eso se llama generalidades. Sin embargo, pues no dejan de tener bastante relevancia para eh, el quehacer de ustedes diario, ¿verdad? Y es de bastante importancia que podamos ver y conversar un rato sobre estos temas. Primero que todo, aquí les presentamos, ¿verdad? Lo que sería los puntos que estaríamos viendo, pues vamos a ir desde la introducción hasta definir qué es una intoxicación. Clasificaremos o veremos cómo se clasifican las intoxicaciones. Después dedicaremos un buen rato a entender sobre signos y síntomas, entender qué es eso, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre hablar de un signo y hablar de un síntoma? Hablaremos de algunas posibilidades de intoxicación que pueden presentarse dentro del giro de negocio del control químico de plagas. Y por supuesto, tocaremos temas de primeros auxilios en caso de intoxicación. Esta parte es muy interesante porque la vamos a abordar como un todo, ¿verdad? No solo como desde el tema de un negocio de control de plagas, sino desde cualquier aspecto de la vida, ¿qué debemos hacer con una intoxicación? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Y la sección de preguntas y respuestas es la que finaliza. Entonces, primero que todo, para que podamos ir hablando de intoxicación, vamos a ver la definición, una definición por diccionario y una definición, pues, un poquito, igualmente ambas definiciones bastante técnicas. Ahora, este primer dato que nos llega aquí en la introducción es un dato real, ¿verdad? Un dato de estadística real que nos da el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, del cual ahorita vamos a hablar. Eh, Vea que es muy interesante porque es un dato actualizado, ¿verdad? Lo más al año 2023 y se dice que se reciben alrededor de 50 llamadas por día, ¿verdad? Que esto, bueno, cuando lo llevamos a multiplicar por 365 días que tiene el año, ¿verdad? Es bastante la cantidad de llamadas que tenemos en el país. Esto estamos hablando del Centro Nacional de Control de Investigaciones, que es un centro instalado aquí, ¿verdad? En Costa Rica. Vean que 50 por 365 son 18.000, aproximadamente 18.000 llamadas en un año, ¿verdad? Por temas relacionados a la intoxicación, a una intoxicación. Y también es importante, ellos destacan, ¿verdad? Que el 29%, o sea, el 30% prácticamente, ¿verdad? Una tercera parte de lo que son las llamadas, tienen que ver con menores de 6 años, ¿verdad? Bastante niños que han sufrido algún tema relacionado a una exposición con algún producto que le genere una intoxicación. Entonces, pues es un tema bastante común en el país, ¿verdad? Más bien, pues si ustedes no han tenido el acercamiento a alguna intoxicación, ¿verdad? Pues sí, es una bendición, pero igualmente vamos a ver que es muy amplio el tema, entonces por eso también tantas llamadas. ¿Qué es lo que se espera de o qué pueden ustedes esperar de esta charla, ¿verdad? Que estamos teniendo? Pues prácticamente dos puntos. El primero es reconocer signos y síntomas de una intoxicación y el segundo es que conozcamos las opciones de ayuda disponibles en el caso de que sospechemos que existe una intoxicación. Entonces son básicamente estos dos objetivos, ¿verdad? Sobre los cuales nos vamos a centrar en la conversación. ¿Qué es una intoxicación? Como les decía, vemos ahí dos definiciones. La primera es una definición un poquito, igualmente es técnica, pero un poquito más a lo que, digamos, a propias palabras. Y la segunda, pues sí, ya una definición de diccionario. Eh, Vean que la definición de diccionario nos dice que es un estado anormal que resulta esencialmente de un envenenamiento. Ahí usan la palabra envenenamiento, ¿verdad? Está relacionada.
y esto provoca efectos adversos en el organismo. Entonces, esta definición es la definición propia de diccionario. Y si hablamos de ponerlo un poquito más sencillo o en palabras propias, ¿verdad? Diríamos que es una exposición a sustancias que lo que generan es alterar el funcionamiento normal o regular que tiene el cuerpo de un ser humano. ¿Verdad? Entonces, porque yo me exponga a una sustancia y esa sustancia tenga esa capacidad, ¿verdad? Y logra alterar como mi cuerpo funciona normalmente, ya ahí podemos estar hablando de una intoxicación. Entonces, de hecho, estas definiciones nos van a lo largo de los diapositivas, vamos a ir viendo cómo sí, la intoxicación en realidad aplica para muchos temas, o sea, tiene muchas situaciones con las cuales yo puedo clasificar que es una intoxicación. Entonces es muy amplio y de ahí empezamos a entender el por qué, ¿verdad? En Costa Rica, pues tenemos 50 llamadas al día relacionadas con un tema de intoxicación. Vamos a ver, cuando hablamos de las intoxicaciones, podríamos hablar de unos ejemplos generales, ¿verdad? Por ejemplo, y todavía no a este punto no hemos detallado la clasificación y demás que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la intoxicación puede ser voluntaria, ¿verdad? Esto de voluntaria va en un término más en el sentido de que no es accidental, por ejemplo. O sea, yo ya, ya sabía, ¿verdad? Voluntariamente que estoy introduciendo una sustancia en el cuerpo. Bueno, ahí una corrección, sí, sí puede ser accidental. O sea, el voluntaria no quita, ¿verdad? El hecho de la accidentabilidad, porque probablemente sea que algo pasó, que me excedí en una dosis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos intoxicaciones por ingesta de fármacos, alcohol y drogas. Son bastante comunes que sean intoxicaciones que podamos hablar que son voluntarias y a la vez podamos hablar que son agudas. Ahorita vamos a ver esos términos, el de aguda. ¿Verdad que por consumir una medicina, ¿verdad? Un fármaco, yo puedo sufrir una intoxicación, por supuesto, porque la medicina, ¿verdad? Está diseñada, fabricada, generada en laboratorio, ¿verdad? Para que yo la ingiera y me realice cambios en el organismo. La idea normalmente de esos cambios es que yo los necesito, ¿verdad? Porque tal vez un órgano no está trabajando al 100% o mi sistema inmune está un poco comprometido de alguna manera, ¿verdad? Alguna enfermedad puedo tener, está pasando en el momento y entonces una medicina, un fármaco es quien me apoya para recuperar eso, pero en ocasiones tomamos una medicina sin que un médico, por ejemplo, nos haya recetado y yo, por supuesto que lo que estoy es alterando el funcionamiento del cuerpo y no necesariamente, ¿verdad? En el sentido en que yo lo requiera. Entonces, puedo tener una intoxicación por una medicina, ¿verdad? Por un fármaco. Luego, por supuesto, pues existen intentos, por ejemplo, de suicidio y entonces pues, definitivamente hay una intoxicación muy grave donde pues tomé, ¿verdad? Bastantes pastillas, bastantes medicamentos y obviamente el cuerpo pues falla porque generé eso, ¿verdad? Es que generé ese descontrol en las funciones regulares que tenía el cuerpo. También sustancias como el alcohol o las drogas, ¿verdad? Son sustancias que definitivamente el cuerpo, pues las consumimos y el cuerpo hasta cierto punto, ¿verdad? Puede tratarlas. Pero luego de que llegamos a un límite, por ejemplo, pues podríamos hablar de una intoxicación. Pero es justamente por eso, porque estamos haciendo que las funciones normales o regulares del cuerpo no se puedan llevar a cabo, las estamos como limitando, ¿verdad? Entonces, vean cómo la intoxicación empieza a tener, ese concepto empieza a tener mucho sentido y mucha amplitud. También podemos hablar de intoxicación alimentaria, que la hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? Son enfermedades que
los alimentos que ingerimos nos la transmiten. O sea, y bueno, tal vez no necesariamente una enfermedad, sino la misma idea, ¿verdad? A través de los alimentos que yo consumo, genero que alguno de los órganos o varios órganos tengan una función no regular o no normal, ¿verdad? Y eso ya entra en una intoxicación. La comida puede estar contaminada y ese puede ser el motivo, ¿verdad? El que la comida esté contaminada puede ser justamente el motivo de que yo me intoxique. Entonces, dentro de la comida puede haber una sustancia tóxica. Ese obviamente, ¿verdad? Nosotros en el giro de negocio de la fumigación o del control integrado de plagas, cuando utilizamos químicos, ¿verdad? Nos interesa muchísimo porque si atendemos un cliente que está relacionado a la fabricación o a la almacenamiento, cualquier tema relacionado con comida, ¿verdad? Mis sustancias podrían generar una intoxicación en alguna persona que después tenga una relación con la cadena alimenticia de ese producto. También la comida, si está descompuesta, puede generar un problema. Y generalmente, si está contaminada o está descompuesta, ¿verdad? Me va a generar un tema de toxicidad. También, obviamente, entendamos que existe la posibilidad de que una comida sea tóxica para mí, ¿verdad? Ya que, por decirlo así, como en la configuración de mi cuerpo, ¿verdad? Soy alérgico a eso. O sea, hay algunas funciones dentro de mi cuerpo que si yo ingiero ese alimento, aunque el alimento no esté ni contaminado ni descompuesto, ¿verdad? Algunas proteínas o alguna sustancia que esté dentro de ese alimento, algún nutriente, yo sea alérgico, ¿verdad? Y entonces también me genera un tema de intoxicación. Entonces vean que sigue ampliándose muchísimo el concepto de intoxicación. Ya lo definimos, ¿verdad? En general es algo, una sustancia que si entra en contacto con mi cuerpo, con mi organismo, genera un desbalance, ¿verdad? El cuerpo se vean afectadas y no se puedan llevar a cabo. Y entonces ahí hablamos de una intoxicación. Ahí hay un recuadro de una noticia, ¿verdad? Aumentan casos de intoxicaciones en Costa Rica en el 2023. Es, vean que en el 2023 fue ese dato de las 50 llamadas por día. Son bastantes, ¿verdad? 18.000 casos en el año. Ahora, vamos a ver. Si hablamos de las intoxicaciones, como hemos ido viendo, que son bastante amplias, ¿verdad? La cantidad de situaciones en las cuales puede suceder y yo puedo decir que estoy eh, siendo afectado por una intoxicación, se hace bastante importante que las podamos clasificar. Hay varias clasificaciones. Una de ellas es según el tiempo en que suceda la intoxicación. Entonces, hablamos de que si una intoxicación tiene efectos que yo ya puedo percibir, ¿verdad? Vamos a verlo ahorita a través de los términos, signos y síntomas. Pero si hablamos de que yo ya tengo efectos por algo que entonces entró en contacto con mi cuerpo, ¿verdad? Y está generando ese desbalance que hablamos. Y esos efectos yo los veo reflejados en un tiempo de menos de 24 horas. Estamos hablando de que se clasifica como una intoxicación aguda. ¿Verdad? O sea, probablemente las agudas son esas que vamos a tener efectos, bueno, son las que vamos a tener efectos a más corto plazo y probablemente las agudas son esas que más fácilmente vamos a poder detectar, o sea, más fácilmente vamos a poder hablar de una intoxicación. De hecho, el segundo tipo es crónica. Las crónicas suceden en un tiempo largo y generalmente pueden llegar, no siempre, pero pueden llegar a generar secuelas irreversibles. O sea, son más fácilmente generables consecuencias que ya no tienen una solución del todo, ¿verdad? Lo que hablamos que ya tal vez no tenga un tratamiento para resolver eso. Ahora hay un tratamiento para poderlo llevar, ¿verdad? Para poder ajustar su vida a esa nueva realidad, a esa nueva situación. Eh, si vemos, ¿verdad? Bueno, no es que una sea mejor que la otra ni peor, en realidad no, porque digamos, yo puedo tener por
ambas situaciones, por ambos tipos de intoxicación, yo puedo tener consecuencias que lleguen hasta la muerte, ¿verdad? O sea, si yo ingerí, por ejemplo, una dosis muy alta de un químico tóxico, y entonces puedo tener consecuencias que en un periodo de menos de 24 horas sean muy graves y que me puedan llevar a la muerte. Pero una crónica, ¿verdad? Yo pude estar expuesto a una sustancia tóxica durante muchos años y cuando ya me di cuenta que tengo una afectación, ya sea demasiado tarde y también me puede llevar a la muerte. Entonces, no podemos decir que una es mejor que otra, ni que una es peor que otra. Nada más son distintas las maneras de actuar. Y por eso, ¿verdad? Hay que cuidarnos en el uso de químicos en todo momento y cuidar a los demás. Ahora, una aguda y una crónica, ¿verdad? La diferencia, a veces la crónica es más traicionera, por decirlo así, porque si no nos damos cuenta y son apenas pequeñas exposiciones y se van acumulando en el tiempo, ¿verdad? Puede ser más fácil que yo tenga una consecuencia a partir de una exposición crónica, entonces también es muy preocupante. Y una aguda, pues sí, normalmente los efectos en menos de 24 horas y en muchos casos, ¿verdad? Tendremos un tratamiento, una situación en la cual yo me mejoro y vamos para adelante. O sea, incluso tal vez no genere daños irreversibles. No lo garantiza que del todo no, ¿verdad? Pero puede suceder que no. Entonces, estos dos tipos, o sea, estas son las dos clasificaciones de las intoxicaciones y son clasificaciones referidas al tiempo. Hay que saberlas porque se habla mucho de ellas, o sea, las instrucciones en las etiquetas de los productos, los cuidados que puedo buscar desde los que ustedes pueden buscar hasta en internet, ¿verdad? Entonces pueden hablarle de intoxicación aguda o intoxicación crónica. Entonces siempre es bueno saber la diferencia entre esos dos términos. Ahora, no solo hay una clasificación por tiempo, sino que también hay una clasificación dependiendo de por dónde entre el contacto con el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, está la clasificación por vía de ingreso. Entonces, yo puedo tener una intoxicación cuya vía de ingreso fue el aparato digestivo, ¿verdad? O sea, lo ingerí, hablamos en esos casos. Se ingiere, es una ingesta del producto. Entonces, en la vía digestiva, normalmente hay temas muy importantes como la dosis ingerida, ¿verdad? Dependiendo de la sustancia, si la dosis fue baja, entonces probablemente las consecuencias o las repercusiones pueden ser bastante más reversibles, bastante más tratables, bastante más beneficiosas. Pero si la dosis fue alta, ¿verdad? Probablemente tengamos una intoxicación aguda y también las consecuencias se pueden cada vez poner un poco más complicadas. No solo es la dosis ingerida, sino también las características de toxicidad del producto. Hace una semana creo que fue que se volcó o que fue un accidente. Ah, no, no fue accidente, sino que los tráficos tomaron un vehículo que era como ganadero y adentro iban con cianuro, ¿verdad? Un químico muy, muy tóxico que podría intoxicarte de manera aguda y con dosis muy bajas. Y la consecuencia, ¿verdad? Incluso con bajas dosis puede ser la muerte. Entonces, las características de toxicidad del producto también son importantes, pero definitivamente la dosis también. Entonces, es una mezcla entre ambas. Y normalmente esas variables como la dosis y la característica de toxicidad del producto juegan un tema importante cuando hablamos de una ingesta, ¿verdad? Porque incluso si la cantidad es alta, o sea, una alta dosis y también el producto es muy complicado, ¿verdad? Yo puedo generar consecuencias muy graves a todo el aparato digestivo hasta llegar al estómago. O puede que no, pero todo eso depende, ¿verdad? De esas dos variables en general. Sí, adelante. Veo una mano ahí levantada, adelante. Marisela, pura vida, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno. Ajá, ajá.
Ujú. Ajá, buenísima la pregunta. De, de hecho, bueno, más adelante que hablemos de signos y síntomas, también se va a ir aclarando un poco. Entonces, si quiere, no se la voy a responder ya, pero la voy a tener ahí presente y ahorita se la respondo. Me parece muy válida, muy buena. Vamos a ver. Ok, sí, ahorita lo conversamos. Y luego la vía inhalatoria. La inhalatoria es para el aparato respiratorio. Obviamente, pues en el aparato respiratorio, ¿verdad? También generamos consecuencias, las muy usuales, que por lo menos se pueden generar inclusive con dosis bajas o con muchos tipos de productos son, por ejemplo, el tema de irritación, ¿verdad? Y depende de las personas, pues vean que muchas veces nos vemos afectados por temas como la rinitis, ¿verdad? Depende de la persona. También, por ejemplo, si hay condiciones como el asma, ¿verdad? O esa que les decía, la rinitis, ¿verdad? Son condiciones que pueden agravar en términos de una intoxicación, aunque tal vez las consecuencias no sean consecuencias graves, pero sí puede haber efectos, digamos, sí pueden haber efectos por tema de vía inhalatoria. Obviamente en la vía inhalatoria, quien juega mucho el papel, ¿verdad? Son temas como los vapores o los gases, los polvos pequeños. Normalmente un líquido que está consolidado, ¿verdad? Tal vez es más preocupante para un tema de ingesta que por un tema de ingreso por la vía inhalatoria, porque un líquido no es tan fácil que pueda ingresar por el sistema respiratorio, ¿verdad? Como si lo puede hacer un gas, un polvo, ¿verdad? Porque estos otros, el gas y el polvo, o los vapores, pues tienen la característica de que pueden andar ahí por el aire, ¿verdad? Son de muy bajo peso, entonces ya ahí sí, con la aspiración, con la energía que yo hago, ¿verdad? Al inhalar, ya hago que ese compuesto vaya ingresando, ¿verdad? Obviamente también hay un tema de dosis que es importante por ahí. También la otra vía es la dérmica y bueno, la mucosa también, por ejemplo, donde hay mucosas, ¿verdad? La nariz, los oídos y la piel en general, que es donde, por ejemplo, otro producto ya sólido o líquido, ¿verdad? Si entra en ese contacto, pues puede llegar a intoxicar. También, bueno, ahí es súper necesario el contacto con la sustancia. También hay una vía que se llama la endovenosa, que es preferida, por ejemplo, cuando hacemos una inyección o una intravenosa, eh, que de alguna manera, pues, si lo pensamos, también es dérmica, ¿verdad? O sea, por lo menos el primer contacto es con la piel, pero esas al final es un contacto más profundo, ¿verdad? Al final puede llegar directo a una vía de la sangre, por ejemplo, por medio de una aguja o por medio de un piquete, como de una serpiente o una picadura de abeja que hemos escuchado, ¿verdad? Personas, como les decía al inicio, que tal vez tienen una condición que la sustancia que tiene la abeja, ¿verdad? Yo soy alérgico y una vez que me expongo, la abeja me pica, pues ya se activa, ¿verdad? El tema de no poder alguno de los órganos trabajar bien y generar consecuencias, generar consecuencias. Aquí es donde quería llegar, entonces ya casi le respondo a la pregunta, Marisela, que es sobre los signos y síntomas. Eh, Hay dos términos, son estos signos y síntomas. Son dos términos diferentes. Son términos, pues, que son médicos, sí, pero en realidad son de muy cultura general que deberíamos también saberlos y que a ustedes también les conviene saber. Porque, vamos a ver, existen los dos y no son un invento necesariamente. Vamos a ver, el signo es aquello que yo puedo medir o ver. Ya me adelanté una diapositiva porque se lo dice en la siguiente, pero voy a adelantarme. El signo es aquello que es objetivo, medible y visible. O sea,
Yo lo puedo ver, lo puedo de alguna manera detectar por medio de una medición y por lo tanto es algo que es objetivo. O sea, no puedo, ¿verdad? Decir que es algo que alguien está percibiendo por sí solito, que es subjetivo, ¿verdad? Cuando algo es objetivo es que, por ejemplo, yo mido una distancia con una regla, pero mido con otra regla y me da la misma distancia, ¿verdad? O sea, no importa el instrumento que use, siempre logro el mismo resultado porque es objetivo. Mientras que el síntoma es algo que es subjetivo. Entonces, ahí hablamos de que depende mucho de la percepción de las personas, ¿verdad? Y las dos cosas son médicamente válidas y las dos cosas existen, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, yo digo, es que me duele la cabeza, nadie me puede decir fuera de mi cuerpo si es cierto o no, ¿verdad? El dolor de cabeza solo lo puedo tener yo. No lo puede tener, si yo lo tengo, no lo va a notar nadie más. Entonces, eso, el dolor de cabeza, hablamos, es un síntoma. Cuando hablamos de signos, ¿verdad? Entonces yo no puedo decirle a usted, tengo fiebre y con un termómetro medir y la temperatura estar en el rango normal. O sea, entonces eso no es un síntoma por más que yo quiera, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo siento que tengo fiebre, sí, pero bueno, cuando medimos, ¿verdad? Porque la fiebre se transmite, o sea, se puede determinar por medio de una medición, entonces se convierte en un signo si usted tiene fiebre o no. Y entonces, si yo mido y no tiene, pues usted percibe que tiene fiebre, pero no la tiene. ¿Verdad? Entonces, el signo me deja saber si sí o no, pero aquí es donde hay que tener cuidado, porque no todos los síntomas, ¿verdad? Yo los voy a poder medir o yo los voy a poder hacer visibles, no todos los síntomas. Entonces, es, bueno, y ya para, veamos este y después ya digo la respuesta, o sea, o analizamos sobre la respuesta. Vean que los signos y síntomas en intoxicaciones de tipo agudo, de alguna manera, para una persona va a ser más sencillo caer en cuenta que tiene o un signo o un síntoma de una intoxicación. ¿Verdad? Que es lo que les decía antes, porque las agudas tienen un tiempo de menor a 24 horas, entonces si en 24 horas yo me había afectado, ¿verdad? Empiezo a sospechar de algo que comí, de algo que me expuse. Eso para las agudas. Para las crónicas no es así, ¿verdad? La situación es diferente. Y tener en cuenta, bueno, ahí vemos algunos, ahorita más adelante vemos algunos más, pero por ejemplo, cuando hablábamos de temas como la ingestión, ¿verdad? Algunos de los síntomas y signos comunes son, por ejemplo, las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. En el caso de la inhalación, la tos, la dificultad para respirar y el dolor de cabeza. Y en el caso de la piel, por ejemplo, el enrojecimiento, el sarpullido y las quemaduras. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito sobre la respuesta, que es muy interesante la que vos planteas. Incluso decías, bueno, den un periodo de 24 horas. Vean que el periodo de 24 horas no es un periodo malo, ¿verdad? Es un periodo además muy bien pensado, porque ya dijimos que una intoxicación aguda se clasifica en menos de 24 horas, o sea, tiene consecuencias o repercusiones en menos de 24 horas. Entonces, si en 24 horas no ha sucedido, ¿verdad? Pues ya podríamos hablar, no que no puede suceder, pero es menos probable que suceda. Y si sí sucede, estamos hablando de alguna intoxicación de tipo crónico, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder. Ahora, lo otro es, cuando alguien te puede decir que está afectado, a pesar de que ya pasó un tiempo, por ejemplo, 24 horas de tener un químico en el ambiente y que se supone que ya en ese tiempo se ha dispersado, ¿verdad? O ya los efectos del químico no deberían generar en una persona una intoxicación. Algo bueno que podríamos preguntar también, me parece a mí, sería justamente hacer a la persona decir cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que tiene, ¿verdad? Porque si dentro de toda la descripción que me dice, yo detecto algunos que son signos, ¿verdad? Y con los signos puedo
medir, bueno, podría salir de dudas si sí o si no, ¿verdad? Recuerde que los síntomas, sí, sí hay, o sea, no podemos determinar. O sea, si usted me dice es que me cuesta respirar, bueno, que le cueste respirar, es algo que usted va a poder, o sea, alguien exterior a usted va a poder validar, ¿verdad? Por ejemplo, un médico, si logra con un estetoscopio validar la respiración de la persona, va a lograr decir, sí, es cierto, le cuesta respirar. Si hay un sarpullido, bueno, pues evidentemente en la piel se va a ver el sarpullido. Si me dicen un dolor de cabeza y nada más es un dolor de cabeza, bueno, es más difícil porque no puedo saber, ¿verdad? Porque no es un signo, es un síntoma, pero tampoco se lo puedo desvalidar a la persona, o sea, si no más, ¿verdad? Entonces o sea, hay que tener como esa curiosidad. Ahora, en los productos es bastante común también que digan las posibles efectos secundarios o los posibles temas que pueden suceder por una intoxicación si entró por la vía de ingestión, de inhalación o dérmica. ¿Verdad? Que si usted dice, bueno, es que aplicamos productos, se dieron 24 horas, yo creo que la ingestión casi que es un tema que no va a estar ahí, pero tal vez la inhalación, ¿verdad? Si era un lugar muy cerrado y pues aplicamos una alta concentración, una alta dosis, y puede suceder. Entonces, los síntomas o los signos que me esté escribiendo deberían tener una relación con la inhalación o, por ejemplo, que tocó, porque yo sé que tal vez alguna zona quedó y la posibilidad de que hubiera un contacto con la piel. Entonces, ¿verdad? Yo puedo validar con respecto a eso. Entonces, eh, todas las personas somos diferentes, pero sí, vean que desde el punto de vista donde yo puedo ir viendo si se trata de un signo o de un síntoma. Si se trata de signos, tendría yo como una capacidad de buscar la posibilidad de ver si es cierto o no. De la otra manera es más difícil, si es un síntoma, ¿verdad? Entonces, y cuando me dicen lo que tiene, yo también tengo que tener alguna relación. El, tal vez el qué hacer o el qué solucionar, creo que está un poco más hacia el final de la presentación, pero no sé si hasta ahí abordé un poco la pregunta, Marisela, o más bien enredé todo. Sí, exacto. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Yo, yo he visto. Ajá. Sí, correcto. Ok, sí, de hecho yo me acuerdo que en una empresa que yo trabajaba, la recepcionista siempre, o sea, hacía que ya el tema de fumigación se hacía en fines de semana, o sea, sábado en las tardes, nosotros trabajamos hasta sábado mediodía. Y entonces la fumigación se tenía que hacer sábados en las tardes para que quedara solo, ¿verdad? Todo el resto del sábado, el domingo y ya el lunes en la mañana llegábamos. Y yo me acuerdo que en ocasiones decía, ah, no, es que sí, yo estoy con alergia por tal cosa, ¿verdad? Y así, o me pica la garganta, es lo que decía. Y sinceramente, ni yo ni nadie más percibimos nada, pero se supone que ella sí. A mí me daba gracia porque en ocasiones decía, esta vez sí, esta vez no. Y pero es que es un síntoma, o sea, como lo describe es un síntoma, ¿verdad? No pasaba más, nunca pasaba más. Era, a veces puede ser nada más ganas de quejarse o temas, ¿verdad? De, de incomodidad de la gente, pero no pasaba más. Pero si hubiera tenido que pasar a más, ¿verdad? En ese caso, sí tendríamos que buscar un apoyo más tirado a lo médico. Pero ahorita vamos a ver hacia el final qué podemos hacer. Entonces, yo creo que ahí también les va a sumar mucho en qué poder responder en esos casos. Em, ok, cuando tenemos temas del control químico de plagas, bueno, aquí hay unos temas importantes que mencionar. Aunque los organofosforados, carbamatos, pues más bien son prohibidos.
Pues yo sí me he topado en la vida en situaciones donde he visto frente a mí un frasco de alguno de estos. Entonces, tampoco son los más usuales para ustedes en su giro de negocio, pero pues de repente ahí están y puede ser que en alguna situación, ¿verdad? Puedan aparecer. Sí hay que saber que esos tipos de compuestos son los más tóxicos del mercado, ¿verdad? Son muy, muy tóxicos. Así que extremar medidas en caso de estar frente a uno de estos. Las piretrinas y piretroides, pues en realidad son más nobles y son bases importantes de muchos de los compuestos que ustedes utilizan. Aunque las piretrinas sí tienen alguna posibilidad de generar signos y síntomas, ¿verdad? Eso también es importante. Y si es de los piretroides, es muy raro, está documentado que es muy raro que causen algún problema. Entonces, también por ahí yo puedo ir viendo. Por eso le decía lo importante de saber el producto que se aplica, ¿verdad? Y los síntomas que me estén diciendo, ¿verdad? Eso también es importante. Estos signos y síntomas de esta diapositiva son, no dice como si son inhalatorios o de lo demás, pero son bastante comunes o son temas que se pueden ver y se pueden tener detectados y ustedes también los pueden guiar, ¿verdad? Porque, bueno, la picazón de garganta es muy típica que la digan, por cierto, Marisela, como le contaba en el ejemplo mío, pero ahí no está, ¿verdad? Ahí no lo vemos, pero lo podríamos sumar si fuera el caso. Lagrimeo, una visión borrosa, una salivación, una sudoración, tos, vómitos, dificultad para respirar. Ir al baño, ya sea a deposiciones o a micción, de manera más frecuente de lo habitual, ¿verdad? Tener que ir al baño. Eh, la presión arterial se puede ver afectada, la frecuencia cardíaca. Sí, hay temas que podrían llevar a las convulsiones y también temas como estornudos, ¿verdad? Todo lo que a veces determinamos como alergias, sabemos que, por ejemplo, en la piel, ¿verdad? Entonces, estos se pueden determinar como un tema de una intoxicación. Básicamente, eh, hay que saber que si en el cuerpo la intoxicación generalmente no está ligada a un dolor, ¿verdad? Pero si duele, no está bien el cuerpo, eso lo sabemos, pero sí está ligada, como les decía desde el inicio, ¿verdad? A que algo en el cuerpo dejó de funcionar como funcionaba normalmente. Entonces se desequilibró algo. Entonces, si, ¿verdad? Si algo me dicen de un signo o un síntoma, yo sí tengo que saber si hay una exposición cercana a algún químico, ¿verdad? Porque eso puede ser, definitivamente puede ser una intoxicación. Sucede también con los alimentos, ¿verdad? De hecho, el médico siempre pregunta, ¿comió algo diferente ayer? ¿Comió algo diferente hoy? ¿Verdad? Para saber si hay una intoxicación por algo que comió, por ejemplo. Pero es importante que estos temas de aquí son bastante ligados a los signos y síntomas y como les digo, en general, pues temas de alergias, efectivamente. Esa picazón de garganta sí la he escuchado, pero yo no la he experimentado, pero sí la he escuchado. Podría sumarse ahí, ¿verdad? Pero sí es importante que entender que sí es un síntoma, no un signo. Esto lo vimos en la charla del mes pasado, pero no importa, voy a recalcar algunos puntos. Recuerden que el sistema de gestión de sistema globalmente armonizado, SGA, es el sistema más nuevo que se ha estado utilizando en las etiquetas, en las hojas de seguridad, y tiene estos pictogramas de aquí. Esto lo vimos en la sesión anterior, pero así muy breve, ¿verdad? Habían cuatro que eran relacionados con peligros de la salud. De esos cuatro, tres tienen temas relacionados con la toxicidad, porque este de corrosión tal vez no tanto, aunque al final puede ser, cuando hablamos de irritación, también es uno de los síntomas, ¿verdad? Que se me irrite la piel, salga un sarpullido, que se me irriten los ojos, se me pongan rojos y haya un lagrimeo, como vimos, entonces también puede ser. El signo de la calavera, que recuerden que son los productos que aún en pequeñas dosis son muy problemáticos a la salud. Básicamente, si yo veo alguno de estos, ¿verdad? Y me hablan de posibilidades de intoxicación, yo debería de ponerle un poco más de atención a esa persona. Ven, ahí es donde vamos desarrollando algo crítico, porque si el producto tal vez no tiene alguno de estos, entonces yo también puedo hacer ver a la persona que no solo los temas de fumigación, sino que también, por ejemplo, las comidas, ¿verdad? Pueden generar un tema de intoxicación.
El signo de exclamación, recuerde que son productos que generan efectos a la salud en dosis altas, entonces esos normalmente están también relacionados con intoxicación, pero van más a lo crónico, y el de abajo también, que son productos que a veces son, por ejemplo, cancerígenos o generan daños al aparato reproductor, que normalmente tal vez, aunque no nos expongamos en dosis altas, sí en un tema de largo plazo, ¿verdad? Me puede generar un problema. Atacan algún órgano específico. Esos cuatro son de ponerle atención. ¿Dónde los puedo buscar? Como hemos dicho, en etiquetas, en fichas de datos de seguridad de los productos que manejamos. Recuerden que la ficha de seguridad, de ficha de datos de seguridad de los productos, tiene tres secciones muy relevantes y que también tienen una relación con lo que estamos hablando. La 3, donde se identifican los riesgos y efectos por exponernos. O sea, ahí están básicamente los efectos que el producto me puede dar si se expone usted por la vía digestiva, por la vía inhalatoria, por la vía dérmica. Entonces, esa sección 3 es importante de consultar. Y si alguien me está hablando de signos y síntomas, yo en la ficha de datos del producto que se aplicó puedo ir a buscar a ver si existen. No es que sea, ¿verdad? La palabra escrita en piedra, pero porque todos somos diferentes, como lo hemos dicho. Pero si todavía me encuentro algo por ahí, luego, en la sección 7 de la hoja se habla de primeros auxilios, y en la 8 los controles de exposición y equipos de protección personal, que también son temas importantes cuando estamos manejando esto. Ahora, en tema de primeros auxilios, ya detallando en nuestro giro de negocio, en lo que hacemos, y si un cliente me dice o si nos pasa a nosotros trabajando, ¿qué podemos hacer? Bueno, tal vez los pasos, si pudiéramos poner una jerarquía, ¿verdad? Los pasos que deberíamos estar siguiendo son los siguientes. En la ficha de datos de seguridad se pueden hacer muchas consultas. Como vimos, tiene tres secciones muy importantes, la 3, la, sí, la 4 y la 8, ¿verdad? Estas que vemos ahí. Entonces, yo en la ficha de seguridad puedo llegar a consultar temas que me pueden solucionar o me pueden guiar un poquito, o del todo no llegué a solucionar nada. Si el recurso, una vez que yo agoto el recurso de la ficha de datos de seguridad, puedo pasar a un segundo recurso que, voy a serles franco, no es tan conocido en el país, a pesar de que al inicio les daba el dato de 50 llamadas por día, que es bastante alto durante el 2023. El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones es un centro donde tenemos un teléfono. Bueno, primero que todo lo podemos googlear siempre. Les recomiendo que también siempre lo tengan a la vista, a la mano, ya sea guardado en sus teléfonos o de alguna otra manera. Un papel impreso en la billetera o en el carro o en la oficina o en todos esos lados a la vez. Ya ahorita les voy a poner ahí cuál es el número. El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones es un lugar donde atienden las 24 horas del día por llamada telefónica. Quienes están atendiendo son personas expertos y expertas en intoxicaciones, mucho más que cualquiera. Incluso vamos a ver que hospitales llaman al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones por un tema específico. O sea, son muy especializados. Y ellos tienen sus bases de datos de químicos, tienen, o sea, ellos van a poder resolver definitivamente, pero, y también me van a poder guiar si yo todavía requiero, ¿verdad? Atención médica, porque ahí quien me está atendiendo la llamada no necesariamente tiene todas las posibilidades de valorarme en el sentido médico, ¿verdad? Entonces, si podríamos hablar que esto es como una jerarquía donde va a ir desde lo más básico hasta ya lo más integral, ¿verdad? Que es la atención médica, donde obviamente requerimos ante un tema, ante un escenario de intoxicación. Si ya me hablan de requerir una atención médica, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de que lo mejor es un tema de atender de manera presencial, ¿verdad? Donde un médico. Este Centro Nacional de Intoxicaciones, por ejemplo, parte de lo que ellos comunican, me gustó ponerlo así porque es propiamente de ellos y es su versión de qué hacer ante una intoxicación. Bueno, primero que todo, el tema importante, la línea es 800 y es 800 Intoxica.
Entonces, ya eso en números, ¿verdad? El teclado del teléfono es 846-86-94-22. Ese es el número de ellos directo. Ahora, como todas las emergencias, ¿verdad? Se puede canalizar por medio del 911. O sea, yo puedo llamar al 911, explicar la situación de intoxicación y ellos me van a transferir la llamada con el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Entonces, tomen en consideración que ese es el número de ellos. Eh, Tienen otro teléfono, el 2223-1028, que también está ahí en esa diapositiva. Cualquiera de los dos, ellos van a atender y son líneas de 24/7. Ahora, de palabras de ellos, ¿cuáles son los pasos ante una intoxicación? Identificar el producto, que cuando estamos hablando de este giro, ¿verdad? Y hablamos de que tenemos una situación con un químico específico que ustedes trabajan, el identificar el producto en realidad es bastante fácil a través de la ficha de datos de seguridad. O sea, ustedes con la etiqueta, con la ficha de datos de seguridad lo tienen más que identificado por todo lado. Todas las características de ese producto las tienen. Entonces, por ejemplo, hacer una llamada ante ellos con esa información va a ser más valioso todavía. Identificar el producto es un tema importante. Eh, Identificar la forma de contacto o exposición, ¿verdad? Si fue inhalatoria, si fue por piel, si fue por los ojos, si fue una ingesta. Lavar bien con suficiente agua la zona afectada es la recomendación número 3 de ellos. Y llamar al centro de 800 Intoxica o al número de ellos, ¿verdad? Al centro de ellos. Vea que esto es su recomendación en general para una intoxicación. Puede ser por alimentos, puede ser por fármacos, puede ser por alcohol, puede ser por drogas, puede ser por químicos, ¿verdad? Que es el que estamos hablando. Entonces, todos estos pasos son los pasos que ellos recomiendan. Vean que al final, ¿verdad? Es una herramienta que está ahí y es especializada en la intoxicación. Ahora, si ya ellos dentro de la llamada te dicen necesita atención médica, ¿verdad? Tener eso claro porque es el siguiente paso y ya no hay, o sea, no habría alguna otra posibilidad para colaborar. O sea, la atención médica ya se requiere y como les decía, se requiere ir. Probablemente el médico le haya a consultar todo lo que ya sucedió. Si usted tiene la posibilidad de llevarse la etiqueta o la ficha de datos de seguridad del producto, es bueno que se lo lleve. Entonces, vea que estos son los pasos ante un tema así. Ahora, a la pregunta que hacías, por ejemplo, hacia un cliente, yo le decía, la respuesta final tal vez está ahí más hacia el final de la presentación y creo que es acá, en el sentido de que si al final se insiste, se valida, ¿verdad? Con la ficha de datos de seguridad también que es un síntoma posible, ¿verdad? Es probable que el tiempo de, pues, sí, es un tiempo razonable, o sea, es que puede quedar la duda para nosotros. Entonces, la recomendación profesional de parte de ustedes es guiar al cliente a hacer una llamada al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones o incluso, si quieren ir más allá, ¿verdad? Triangular una llamada. Ahora los teléfonos pues permiten que yo, aunque estoy hablando con una persona, ahí mismo en esa llamada ingrese una tercera llamada. Yo lo hacía mucho cuando el COVID. ¿Se acuerdan que había una línea para llamar a los temas de COVID? Y entonces alguien llegaba a mí y me decía, es que yo me expuse o tal cosa y tengo tales síntomas, ¿verdad? Como no soy médico, entonces yo me apoyaba mucho en esa línea. Entonces decía, bueno, está bien, venga, vamos a llamar a esta línea. Y la persona me estaba hablando por teléfono y yo ahí llamaba, triangulaba la llamada y entonces del otro lado, alguien nos estaba escuchando, ya se le podía hablar de los signos, de los síntomas, del producto, ¿verdad? En este caso se puede hablar de todo eso y no necesita usted dejarlo en manos de ellos, sino que usted mismo puede tomar acción, ¿verdad? Llamando al centro de intoxicaciones y aclarándole a la persona si eso es posible, si no es posible y qué debe hacer, cuáles son siguientes pasos. Entonces, a eso les daría transparencia, les daría, pues, obviamente profesionalidad en lo que están haciendo y es un centro, ¿verdad? Donde ustedes van a hacer las llamadas y los van a atender de manera profesional. Si no lo quieren hacer con el cliente, lo pueden hacer ustedes o pueden mandar al cliente que lo haga. Pero ahí van a poder sacar dudas, ¿verdad? En el momento y de casos específicos, porque es bastante difícil cuando uno tiene o habla de casos generales, pero cuando es un caso específico y ya usted
Entonces lo que puede es al cliente tomarle todos los datos, ir a revisar el producto, a ver si los signos y síntomas tienen un sentido, hacer la llamada posterior a esta gente, ¿verdad? Y ver qué recomendaciones hay y trasladarle las recomendaciones al cliente. Entonces, esta es una buena solución en estos casos. Les decía, el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones toda la vida ha estado, es de línea gratuita y atiende 24/7, pero no todos lo conocen, ¿verdad? Es bastante una herramienta que está ahí muy útil, pero no todos lo conocen. De hecho, bueno, ahí se los comento. Aquí otra vez, ¿verdad? Les queda el contacto con incluso las redes sociales de ellos, el correo y el número de línea gratuita que está por acá. Ahí cuando les pasemos la presentación lo van a tener. Em, Voy a hacerles unas preguntillas, aunque obviamente igual, si ustedes tienen dudas, ¿verdad? Las podemos ir atendiendo, pero aquí la idea es que logremos aprender entre todos. ¿Les quedó claro qué es un signo y qué es un síntoma? Alguien que me lo pueda aclarar, signo y síntoma, y cuál es la diferencia entre ellos. Signo que se puede medir, nos pone, y también síntoma subjetivo. Muy bien, así es. La otra que tenemos es ¿cuáles son las clasificaciones de una intoxicación cuando nos referimos a temas de tiempo? Eran dos nombres. ¿Cuáles son? Aguda y crónica, sí, ¿verdad? Exactamente. Y si hablamos de vías de ingreso, ¿cuáles existen? Inhalatoria, nos escribe don Oscar. Ajá, esa es una. Nos faltan dos. Digestiva, don Eduardo, sí. Queda una más, a ver si se acuerdan cómo se llama. Térmica, sí. Y finalmente, ¿cuáles secciones hay que revisar en la ficha de datos de seguridad? Insistimos bastante en esto, lo hemos visto desde la pasada. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas secciones eran importantes ahí referidas a este tema? Está muy difícil. Sección de toxicología, nos dice don Eduardo, sí, esa es muy importante, es la 10 la toxicología. Pero bueno, también muy básicas, muy importantes la 3 la 4 y la 8. Recuerden, 3 4 y 8 que son las que me van a decir qué hacer en caso de una emergencia, cómo manipular los químicos y cuáles posibles efectos puedo tener, ¿verdad? Entonces esas son tres secciones muy importantes. Y básicamente que entonces esto sería todo. Agradecerles muchísimo. No les robo más tiempo, son las 8, tomamos la hora de la charla. Y recordarles que el próximo mes de octubre tenemos de nuevo la sesión así en vivo, ¿verdad? Para si algunos colaboradores de ustedes o algunos conocidos no se pudieron conectar, pues podamos evacuar dudas también así en línea. Y esta charla se estuvo grabando para entonces dejarla ahora en YouTube, ¿verdad? Donde la pueden consultar en cualquier momento 24/7 que se les acomode mejor, para también si alguien lo quiere hacer de esa manera. De mi parte eso sería todo, les agradezco mucho y que tengan buenas noches. Buenas noches.